Muy buenas noches. La noticia del día es la condena en Estados Unidos a 10 años de cárcel para la oncóloga colombiana Ana María González Angulo, quien fue declarada culpable de envenenar a su expareja. El fiscal del caso había pedido que fuera condenada a 30 años, mientras que su defensa requirió libertad condicional con el argumento de que ella ha dedicado su vida a salvar a cientos de personas del cáncer y que la vida de una persona no debe ser juzgada por un solo evento. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CNI. Corte norteamericana condena a 10 años de prisión a oncóloga colombiana. Familiares de oncóloga hablan en Colombia. Dicen que condena es injusta. Gobierno anuncia nuevo apretón de gastos por $1 billón. Destruyen maquinaria de las FARC utilizada para minería ilegal. Crean grupo para perseguir a quienes filtren información secreta del Estado. Se conocen primeras imágenes de presuntos responsables de brutal agresión a joven en Bogotá. Tensión en Hong Kong por protestas que piden elecciones libres. Regreso triunfal de la selección femenina de fútbol. Santiago Giraldo es el mejor tenista de Colombia en toda la historia. Es un hecho, George Clooney deja de ser el soltero de oro de Hollywood. El actor se casó con la abogada Amal Alamoudi en Italia. Y un conductor ebrio choca el carro de la cantante Jennifer López. Todas las noticias al final de la emisión en un flash. Aunque la fiscalía que acusa a la oncóloga colombiana de envenenar a su amante no pudo comprobar que ella suministró el anticongelante que le causó el daño renal severo, el jurado encontró suficientemente incriminatoria la evidencia de que el hombre enfermó por los mismos días en que él se encontró con ella. El jurado a cargo del caso determinó que la oncóloga colombiana Ana María González Angulo es culpable de asalto agravado por haber puesto en enero del año pasado un anticongelante a la bebida de su colega y entonces pareja George Blumenstein. De acuerdo con la fiscalía, que pedía 30 años de cárcel, la médica estaba obsesionada con Blumenstein, quien pensaba dejarla para establecerse y formar una familia con su novia, razón que motivó a la médica a envenenar durante un tiempo el café que él bebía. Blumenstein declaró que se enfermó el 27 de enero del año pasado, época en la que sostenía una relación con la oncóloga. Varios testigos aseguraron que la colombiana de 43 años tenía acceso a la droga en el Centro Oncológico de la Universidad de Texas, donde ambos trabajaban. Sin embargo, la defensa, que pedía libertad condicional, argumentó que ella también había probado el café y que lo que le había puesto era un edulcorante. Blumenstein, quien ahora solo cuenta con el 40% de función renal, señaló que demoró en hacer la denuncia por miedo a que González Angulo intentara atacarlo a él o a su familia. Por su parte, el exgobernador del departamento del Cauca, Guillermo Alberto González, tío de la oncóloga Ana María González, calificó como injusta la condena dada por la justicia estadounidense contra su sobrina y anunció que la familia va a apelar la decisión. Con indignación recibieron los familiares de la médica oncóloga colombiana la determinación de la justicia norteamericana en el caso del fallo sobre 10 años de prisión para la doctora Ana María González Angulo. Estoy muy decepcionado del resultado. Yo no esperaba los 10 años, yo esperaba el que máximo tuviera 5 años con libertad condicional después del veredicto injusto, por cierto, de ese jurado. El exministro y exembajador Guillermo Alberto González Mosquera, tío de esta prestigiosa médica payanesa, dijo que se agotarán todos los recursos para tratar de reducir la pena durante la apelación. Y eso es lo más importante ahora, la apelación, porque a mí me da mucha tristeza ver a una niña de semejantes calidades, una científica que le hace tanto bien a la humanidad, que salva tantas vidas, según los testimonios que se han dado de todo el mundo, verla ahora en 10 años recluida en una cárcel. Para mí eso es terriblemente injusto y me llena de tristeza. La distinguida familia de Popayán ha recibido todas las manifestaciones de apoyo y de solidaridad en este difícil momento y sobre todo de las cantidades de mujeres que fueron tratadas por cáncer de mama por parte de esta profesional. El ingeniero Roberto Rochel abandonó en las últimas horas el país por amenazas contra él y contra su familia. Este profesional adelantaba un estudio sobre la situación real de los edificios construidos por la empresa CDO en Medellín. Este edificio, San Miguel del Rosario, en el centro de Medellín, este otro, Continental Towers, vecino del implosionado Space, y otros 3, todos obra y gracia de CDO,
fueron el objeto del estudio que sus propietarios le pidieron al ingeniero Roberto Rochel. Este fue su diagnóstico. Diseños estructurales irresponsables, yo diría. Ninguno de esos edificios tiene memoria de cálculos completa. Algunos de ellos ni siquiera tienen los planos estructurales completos. Pues esas conclusiones, piensa él, le valieron amenazas contra su vida, amenazas que hace 19 días denunció pública y judicialmente. Citándome nombres de funerarias, que si ya compré el seguro, etcétera. El ingeniero Roberto Rochel abandonó el país pese a que las autoridades administrativas y de policía de Medellín le habían brindado seguridad. En Medellín, Francisco Javier Sánchez, CMI, La Noticia. Un grupo de 8 periodistas de Cali y Buenaventura, quienes recibieron amenazas de muerte en las últimas horas, pidieron protección a las autoridades y señalaron que los mensajes que recibieron obedecen a su labor periodística. Yesid Toro es uno de los 8 periodistas amenazados a través de un panfleto presuntamente firmado por los urabeños. Esta mañana acudió a la SIJIN en Cali para buscar protección. Que se empiece a hacer una investigación formal sobre el origen de estos panfletos que nos ha llegado a varios periodistas. En el escrito se hace referencia a las notas que fueron publicadas sobre alias La Chili, una delincuente capturada en Chile. La policía la presentó como una de las reinas de las casas de pique. Lo hacemos sin armas, lo hacemos teniendo como únicos instrumentos un micrófono, un texto, una libreta de apuntes, una cámara de televisión. La Defensoría del Pueblo señala que entre enero y agosto de este año ha tenido conocimiento de 93 casos de periodistas amenazados, 51 más que durante todo el 2013. Mientras tanto, a los 8 comunicadores le asignaron seguridad para que los acompañe en sus actividades diarias. Y el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció una serie de nuevos controles para evitar que la información reservada del Estado sea comercializada. Aprovechando su intervención en un evento de comercialización y capacitación militar que se desarrolla en Cartagena, el ministro de la Defensa Nacional dijo que no va a aceptar más que la información ultrasecreta de las fuerzas militares continúe filtrándose o manipulándose por particulares. Se eleven los controles de contrainteligencia y se persiga a cualquiera que esté vendiendo información o que esté entregando información de seguridad nacional de manera deliberada. El ministro calificó como inaceptable el intento de chuzar los correos del jefe negociador del gobierno de La Habana. Es inaceptable que alguien intente interceptar, afectar comunicaciones privadas de cualquier ciudadano. Juan Carlos Pinzón puntualizó que desde el inicio de los diálogos de La Habana se designó un equipo de la policía capacitado para proteger la confidencialidad de los acuerdos y celebró que ese grupo arrojara los primeros resultados informando sobre la posible hackeada del correo de la calle. En el sur de Bolívar, las autoridades destruyeron varias retroexcavadoras utilizadas por las FARC para la explotación ilegal de varias minas en esa zona del país. Las imágenes aéreas muestran la forma como el ejército destruye con cargas controladas la maquinaria que según ellos era utilizada por la guerrilla de las FARC para la minería ilegal en Santa Rosa, sur de Bolívar. La ubicación y destrucción de 4 retroexcavadoras que se encontraban en labores de minería ilegal sobre el área general de la vereda Pueblo Indio, Pueblo Lías, del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Según cifras, esta maquinaria extraía 2 kilos de oro semanal, unos 6.400 millones de pesos al mes. Minería ilegal que viene afectando y destruyendo y envenenando los nacimientos de agua, los cursos de agua sobre estos ríos. El comandante de la segunda división del ejército aseguró que en el operativo no se registraron ni capturas ni bajas. Hace algunos instantes terminó en el Ministerio del Interior una reunión entre el ministro Juan Fernando Cristo y los ponentes del proyecto de reforma al equilibrio de poderes. La inclusión en la ponencia del Tribunal para el Juzgamiento de Aforados fue el tema central de la discusión. Karen Cárdenas entrevistó a los asistentes a la salida de la reunión. Buenas noches, Karen. Finalmente, ¿quién ganó y quién perdió? Porque el punto en discordia era si este tribunal, además de investigar, juzgaba o solamente investigaba como quería el gobierno. ¿Quién ganó?
Claudia, pues le cuento que la propuesta que se va a llevar a la plenaria va a ser la que se aprobó, tal y como fue aprobada. Así lo ha dicho la senadora Claudia López, quien ha manifestado que no hay otra posibilidad y que si se quiere hacer algún tipo de cambio, pues va a tener que presentarse un pliego de modificaciones por parte del gobierno o de los partidos que así lo consideren. Así lo dijo, por ejemplo, el senador Armando Benedetti también, y lo explicaron también el senador Hernán Andrade, quienes asistieron a esta reunión. De manera que temas para concertar, seguimos abiertos para mejorar la propuesta aprobada, en ningún caso para retroceder. El Congreso no va a echar para atrás, va a echar hacia adelante, va a mejorar lo que ya hay y mañana estoy segura que todas las bancadas acompañarán la propuesta de la Alianza Verde. Cuando usted presenta una sustitutiva y es aprobada, desaparece la principal. Eso fue lo que pasó. Ahora, el gobierno puede buscar presentar un pliego de modificaciones para que la plenaria decida cuál de las dos. Bueno, Claudia, y quiero contarle pues que además de esto, la senadora Claudia López ha dicho que su partido, el Partido Verde, va a radicar mañana una proposición en el Congreso para que sean citados el fiscal general y los presidentes de las altas cortes y ellos puedan hacer aportes a esta propuesta que se va a debatir, que fue la que, como le decía, pues se aprobó inicialmente, y que si quieren algún tipo de cambio el gobierno, pues tendrá que presentarse un pliego haciendo las propuestas pues para que esto sea así. El ministro del Interior también habló previo a que empezara pues esa reunión, y lo que dijo es que esperan que el debate frente a este punto y frente a los demás sea sereno y en los mejores términos. El gobierno ha liderado este proyecto y lo va a seguir liderando con ánimo sereno, con ánimo tranquilo y sin cazar peleas con nadie. Pero a mí me llama mucho la atención que ahora sí algunos de los críticos de la reforma que decían que la reforma no contenía nada, están viendo que sí tiene unos dientes, que tiene unos instrumentos, que hay muchos temas sobre los cuales ha habido consenso en el país en los últimos años que la reforma recoge y que tenemos que tomar decisiones. Pues se ha sabido además que senadores como Horacio Serpa y la congresista Vivian Morales son algunos de los que dijeron en la reunión pues que querrían que se presentara pues este pliego de modificaciones para hacer algunos cambios, por ejemplo, para ver de dónde van a salir las ternas de las cuales se van a escoger a los magistrados que van a integrar ese tribunal. Esas son algunas de las modificaciones que se quieren cambiar. Es la información que les traemos a esta hora desde el Ministerio del Interior. Karen Cárdenas en CMI, La Noticia. Karen, pero lo que se planea es que pasen como 2 semanas para que este proyecto que salió de comisión vaya a plenaria. Con lo que pasó hoy y con lo que usted está contando, ¿quiere decir que ya no se le va a hacer ninguna modificación o en estas 2 semanas pueden pasar muchas cosas? Pues mire, lo que nos explicaban es que legalmente no puede hacerse ninguna modificación porque la propuesta tiene que llevarse tal y como se aprobó a la plenaria. En la plenaria, eso sí, pueden llegar algunos pliegos con modificaciones, con propuestas nuevas y hacer unos cambios, como lo decía la senadora Claudia López, esos cambios se pueden debatir, pueden discutirse, pero hasta el momento la propuesta que se lleva, porque legalmente se puede discutir así, fue la que se aprobó inicialmente. Bueno, y hay que decirle a la gente, porque esto siempre es complejo, no todo el mundo sabe cómo funcionan estos proyectos en el Congreso, se necesitan 8 debates, o sea que hasta por allá a mediados del otro año no tendremos un proyecto definitivo que sea aprobado en el Congreso. Muchas gracias, Karen. Buenas noches. Buenas noches. La exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, a través de sus abogados, pidió que se archive la investigación que se adelanta en su contra porque considera que no existen pruebas que la comprometan con el crimen del ganadero Fernando Cepeda. Por supuesta falta de evidencias en contra de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Guete, su defensa considera que se debe archivar la investigación por el delito de homicidio. Sin embargo, se mantiene en firme el proceso que actualmente se adelanta por supuesto soborno. En cuanto al proceso de homicidio, obviamente, cuando se clausure la etapa investigativa, estaremos solicitando una preclusión inmediata de la investigación, porque ahí sí las pruebas son contundentes en cuanto a la genuinidad de mi defendida. De otra parte, fue capturada y hasta ahora rinde indagatoria María Paulina Ceballos, esposa del ganadero Fernando Cepeda. Sin embargo, su defensa considera que no puede pasar de acusadora a acusada. Varios testigos han denunciado ofertas económicas, el mismo Canoso aceptó que la primera declaración que dio en un medio de comunicación la dio porque le ofrecieron 100 millones que nunca le dieron. Y luego dice que María Paulina no tiene nada que ver, que no le consta nada porque además no tenía presencia. Una vez termine la diligencia de indagatoria, la Fiscalía decidirá si le impone medida de aseguramiento. El senador Jimmy Chamorro presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia penal contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de injuria y calumnia por las afirmaciones que hizo el exmandatario sobre una supuesta recepción por parte del congresista de dineros provenientes del narcotráfico.
El senador Jimmy Chamorro emplazó al expresidente Álvaro Uribe para que muestre las pruebas que tiene para afirmar que él recibió dinero de los narcotraficantes. Y les puedo asegurar que tampoco lo ha hecho ante autoridad colombiana alguna, por una sencilla razón, porque esos cheques no existen, esos cheques no existieron y jamás van a existir. Son denuncias absolutamente temerarias e infundadas. El senador Chamorro llevó ante la Corte Suprema un documento con el resultado del polígrafo, detector de mentiras, donde asegura que jamás ha estado en contacto con criminales. Bueno, pues a propósito de pruebas y del expresidente Uribe, hoy se conocieron apartes de la declaración que rindió el expresidente, hoy senador Álvaro Uribe, ante la Procuraduría General de la Nación sobre el presunto ingreso de dineros del narcotráfico a la primera campaña del presidente Juan Manuel Santos. En esa declaración, pues realmente se entiende que no hay una prueba, sino unas versiones de oídas que le llegaron al presidente Álvaro Uribe. Él respondió en su cuenta en Twitter que él en esa declaración entregó 7 líneas de investigación. El expresidente Álvaro Uribe le dijo al Ministerio Público que el excandidato por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, se encontraba en una reunión en el Valle del Cauca junto con el exalcalde de Cali, Ricardo Cobo, y que en dicho lugar había un abogado que necesitaba decirle algo al entonces candidato presidencial. Ese abogado le dice: yo soy abogado de Diego Nostromo y mi cliente está dispuesto a declarar que él aportó para poder pagar esos 12 millones de dólares. Además, pide adelantar investigaciones. Quiero solicitar a la Procuraduría que se investigue la relación laboral o comercial entre el señor Germán Chica y la señora Escalante. A través de su cuenta de Twitter, el ahora senador señaló: transmití 7 líneas de información sobre $12.000 de narcos a asesores de presidente Santos y algo posible a su campaña. Por estos hechos, la Procuraduría y la Fiscalía adelantan indagaciones. El Consejo de Estado dejó en firme el fallo que anuló la elección del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte, al rechazar un recurso que impedía la aplicación de la sentencia judicial. La magistrada Estela Conto, de la sección tercera, ponente del caso, rechazó por improcedente la solicitud de anular la sentencia contra el magistrado Ricaurte. La solicitud era una solicitud temeraria. No se encontró ningún fundamento para que se solicitara una nulidad que nunca se presentó. En la decisión se multa con 3 millones de pesos a la autora de la solicitud, la directora administrativa de la rama judicial, Celinea Orostegui, y se remiten copias del expediente a la Fiscalía para que sea investigada. Por lo tanto, esta señora faltó a la verdad. Como faltó a la verdad, había necesidad de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación. La decisión deja en firme el fallo que ordena la salida del magistrado Ricaurte por incurrir en la denominada puerta giratoria. Familiares y amigos de Alejandro Vargas, el joven brutalmente agredido por un grupo de punqueros, pidieron a la Fiscalía que ordene la recaptura de las 2 personas implicadas en la golpiza. La policía de Bogotá indicó que fueron detenidos en flagrancia, pero quedaron en libertad por decisión de un juez de garantías por vencimiento de términos. Hoy se conocieron varias fotografías de los agresores y un video de una cámara de seguridad del lugar donde se registraron los hechos. Según revela este video obtenido por CMI, a las 8:32 de la noche del pasado viernes, Alejandro Vargas llegó con su novia Orlena Suárez a este cajero en la carrera séptima con calle 59. Minutos después, 2 punqueros empezaron a agredir verbalmente a los jóvenes. Lo que siempre repitieron y no puedo sacar de mi cabeza es que ellos dijeron que a ellos les encantaba y que querían romper cráneos de gomelos. Lo repitieron varias veces. De las palabras pasaron a los puños. Alejandro terminó con 3 fracturas en la mandíbula, una en el cráneo y la desviación de una de sus vértebras. Lo cogieron por la espalda, no pudo reaccionar ni nada. Lo dejaron inconsciente en el suelo, al amigo le partieron la mano como en 4 partes también. A pesar de ser detenidos por la policía, Nicolás Andrade Díaz y Daniel Nates Gallego quedaron en libertad, pues un juez de garantías afirmó que la Fiscalía dejó vencer el término de 36 horas para ponerlos a disposición de un juez. Nosotros lo que queremos es que vuelvan a estar presos porque se lo merecen, porque son delincuentes, porque son asesinos potenciales. Familiares y autoridades pidieron que se emita una nueva orden de captura. No ha terminado el proceso, seguramente habrán órdenes de captura, pues nosotros las haremos efectivas. Según la policía, 11 personas fueron asesinadas el pasado fin de semana en Bogotá, la mayoría en casos de intolerancia. Y vamos ya a las redes sociales para conocer reacciones sobre este tema. Alejandra, buenas noches. ¿Qué han dicho los colombianos al respecto?
Buenas noches, Claudia y Santiago. Los colombianos en las redes sociales se encuentran muy indignados luego de que la Fiscalía dejara en libertad por vencimiento de términos a Nicolás Andrade Díaz y a Daniel Nates, los punqueros que agredieron al joven Alejandro Vargas. La decisión se produjo pese a que los dos jóvenes fueron capturados en flagrancia. Los tuiteros se solidarizaron con la víctima de la agresión y emprendieron una campaña en las redes sociales para exigir justicia con los hashtags Fuerza Alejandro y No Más Impunidad, que hoy son tendencia en Twitter en Colombia, junto con esta imagen que también se ha vuelto viral en las redes sociales. Y estas fueron algunas de las reacciones de los colombianos exigiendo justicia por medio de Twitter. @NataGarzónS. ¿Cuántas víctimas más tendrán que pagar por la negligencia de la justicia en Colombia? No más impunidad, Fuerza Alejandro. @NickOcampo20. La justicia en Colombia protege a los criminales. Fiscalía deja libre potenciales asesinos. Exigimos justicia. @AngelaZuluaga-T. Fiscalía Col inútil. Dejaron vencer 36 horas de los detenidos por tentativa de homicidio. Fuerza Alejandro. @TowersTat. Y entonces le acaban la cara a un joven por ser gomelo entre comillas y no pasa nada. Usted, mi querido amigo, puede ser el próximo. Fuerza Alejandro. @Regina Núñez. ¿En qué país vivimos si @Fiscalía Col pretende dejar en libertad a agresores de Alejandro? Y @Orozco Rosalín dice: ¿cuál ley permite que criminales capturados en flagrancia queden en libertad? Entre tanto, la Fiscalía respondió a los reclamos de los tuiteros indignados por el caso de Alejandro Vargas, trinando lo siguiente. Fiscalía continúa trabajando en la búsqueda de elementos materiales probatorios para esclarecer hechos en caso de Alejandro Vargas. Diariamente en Bogotá, de 3 a 5 detenidos quedan en libertad porque se vencen los términos para ser presentados ante un juez que pueda legalizar su captura. A ustedes los invitamos a seguir opinando en nuestra cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia. Y nosotros nos vemos más adelante con toda la información del mundo de la tecnología. Y el presidente de nuestro país, Juan Manuel Santos, anunció un recorte adicional de $1 billón en los gastos del gobierno. El jefe de Estado, al término de un consejo de ministros, señaló que su gobierno no es derrochón, como algunos críticos lo han señalado. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que este es otro esfuerzo para ahorrar $1 billón más, adicional al plan de austeridad que ya está incluido en el proyecto de presupuesto, donde incluye un artículo en el que se obliga a una reducción en los gastos generales del 10%. Lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo de amarrarnos todavía más el cinturón. Esa acusación de que este es un gobierno derrochón, que es un gobierno que despilfarra, las cifras muestran exactamente todo lo contrario. De acuerdo al mandatario, esto significa menos gastos de funcionamiento y burocracia, y así el gobierno puede tener más espacio para invertir en lo social. Vamos a reducir el gasto en publicidad en 40%. Vamos a reducir los gastos de viaje y de viáticos al exterior y al interior en 15%. Vamos a reducir el gasto en celulares, en papelería en un 10%. El presidente Santos también les pidió a los ministros una lista de las entidades que hoy tienen un caparazón burocrático y que se pueden suprimir sin afectar los servicios que presta. Y el ministro de la Vivienda, Luis Felipe Henao, anunció las primeras sanciones por despilfarro de agua. Barranquilla es la ciudad en donde se concentra el mayor número de castigos. A un mes de haberse implementado las sanciones por consumo de agua excesivo en algunas ciudades y municipios de 12 departamentos, el ministro reportó que el 12% de estas poblaciones fueron multadas. Ya las empresas nos reportan que alrededor del 12% de la población se ha visto con un sobrecosto en su factura por derrochar agua. Luis Felipe Henao aseguró que como el fenómeno del Niño ha disminuido en su probabilidad, se espera que el IDEAM reporte cuáles municipios donde se decretó la medida de sanciones se les pueda levantar. Aquellas regiones donde ya tenemos con el IDEAM una disminución de ese impacto, se van a quitar estas medidas para que la gente siga consumiendo de forma normal, eso sí, invitando a la autorregulación. Este balance lo hizo el ministro durante su rendición de cuentas, donde además reiteró el llamado al ministro de Hacienda para que le den al sector una mayor asignación presupuestal. Los mercados financieros del mundo cerraron con pérdidas, esta vez por las tensiones que se están generando entre Hong Kong y China. No obstante, los precios de algunas materias primas cerraron en terreno positivo. Carlos Grosso, muy buenas noches. ¿Por qué se presenta este tipo de fenómeno en las economías?
Claudia Santiago, buenas noches. Bueno, dos casos puntuales se presentaron hoy en el mercado de valores en el mundo entero. Uno, números rojos para los principales índices bursátiles, precios de las acciones siguen en terreno negativo. Esto muy relacionado con lo que sucede en China y es por la disputa en la forma como se va a elegir al nuevo líder en Hong Kong. Entonces, números negativos para los índices bursátiles. Y por otro lado, el gasto en el consumo en Estados Unidos en agosto subió 0,5%, noticia positiva para este país norteamericano. Y esto sumado al crecimiento que está presentando Estados Unidos en los últimos meses, pues hacen que suban los precios de las materias primas y se valoricen estos commodities. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos es el principal demandante de materias primas en el mundo. ¿Cómo cerró el café? $1.91 al alza. Hay que entender que mañana se comprará carga de café en 744.000 pesos. En Colombia no se paga subsidio del gobierno. Azúcar en los mercados internacionales también al alza, 15,66 centavos de dólar. Petróleo al alza, 94,57 dólares el barril de WTI. Acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, Cementos Argos sube 2,68%, acción desvalorizada del día, preferencial Avianca Holding, que cae 2,66%. Tasa representativa del mercado dólar peso para mañana sigue subiendo el dólar en Colombia, 2.028 pesos con 48 centavos. Un euro cuesta en Colombia 2.573 pesos con 12 centavos. Mañana hay que estar muy atento a la tasa de desempleo del mes de agosto en Colombia, que será publicado por el DANE Santiago. Muchas gracias, Carlos. Pues mañana estaremos muy atentos a esos números. Y sobre las protestas de Hong Kong les hablaremos después de la pausa aquí en CMI. Democracia y autonomía es lo que exigen al gobierno de China miles de hongkoneses en las calles. China se niega a que la población elija a sus propios candidatos para el jefe de gobierno en las elecciones del 2017. La primavera asiática o la revolución de los paraguas, como ya ha sido denominada esta movilización, completa ya una semana y amenaza con mantenerse por muchos días más y extenderse a Macao y a Taiwán. We have a simple message, is that we just want a democracy and a fair voting of choosing our chief executive of Hong Kong. Just a simple and nothing more. En Hong Kong, las marchas que hace una semana iniciaron de manera pacífica para exigir democracia y autonomía al gobierno de China se han tornado violentas. We have a very strict guideline on the use of force. So all depends on the situation. But that's why we appeal to the public, those who are involved in a public order event, not to charge the police cordon. Pero el movimiento Occupy Central no se da por vencido y pide a los parlamentarios chinos permitir a la población elegir a sus propios candidatos para jefe de gobierno de 2017 y no les sean impuestos unos aspirantes escogidos previamente. Países como Estados Unidos, Taiwán y Reino Unido han expresado su preocupación por la represión a la población y piden escuchar sus peticiones. Sin embargo, el gobierno chino ha pedido no interferir en sus asuntos. 香港是中国的香港，是中国的一个特别行政区，香港事务纯属内政。我们坚决反对任何国家以任何方式来干涉中国的内部事务。 Hong Kong, una excolonia británica y controlada por China desde 1997, exige que Pekín cumpla su compromiso de conservar el alto nivel de autonomía del territorio durante 50 años, bajo las premisas de un país, dos sistemas. Y en España, el Tribunal Constitucional suspendió la consulta soberanista convocada por el Gobierno Regional de Cataluña para este sábado, así que ahora, en caso de que se lleve a cabo este referendo, sería completamente ilegal. Aquí otros hechos que son noticia en el mundo hoy. La Organización Internacional para las Migraciones señaló que desde el año 2000 al menos 40.000 personas han perdido la vida intentando escapar de sus países por razones como la pobreza o los conflictos internos. Dijo además que en lo que va del año 4.000 personas han fallecido queriendo llegar a un país desarrollado por medios ilegales. El destino más común es Europa y la mayor cantidad de muertes se han producido en el mar Mediterráneo. Continúa la alerta en el centro de Japón tras la incesante actividad del volcán Ontake, luego de que se presentara una erupción inesperada el pasado sábado. Cerca de 40 personas perdieron la vida y más de 500 fueron evacuadas. El gobierno japonés ordenó la reanudación de las operaciones de rescate que se han visto obstaculizadas porque los cuerpos de socorro no han podido llegar a la cima del lugar.
Un nuevo temblor de 4,3 grados en la escala de Richter se registró en el sur del Perú, luego que el sábado en la noche un sismo de 5,1 grados dejara 10 muertos y más de 500 damnificados. El área fue declarada en emergencia durante 90 días y hasta el momento más de 9 toneladas de ayuda han llegado al lugar. El presidente peruano, Ollanta Humala, anunció que más de $1.000 millones han sido destinados para atender la emergencia. Para que nosotros podamos intervenir como gobierno central en apoyo del gobierno regional y de sus alcaldes para proveer. En medio de la tregua que se adelanta entre los separatistas prorrusos y el ejército ucraniano en el este del país, el gobierno de Kiev denunció la muerte de 9 militares y 6 civiles en medio de los combates que se libran en la región de Donetsk. Tropas prorrusas revelaron el hallazgo de varias fosas comunes en las que estarían enterrados 400 cuerpos, la mayoría de ellos de civiles. Un impactante accidente se presentó en medio de una exhibición de Monster Truck en la localidad neerlandesa de Hackesburn. 3 personas perdieron la vida, entre ellas un menor de edad, y más de 20 resultaron heridas cuando el conductor de uno de los gigantes vehículos perdió el control y se abalanzó sobre la multitud que presenciaba el espectáculo. Luego de lograr los objetivos fijados en Ecuador, la selección Colombia femenina arribó al país. Escándalo en Valledupar por el robo de partes de la tumba del cacique de la Junta, Diomedes Díaz. Y el cantante Santiago Cruz promociona de manera original por las calles de Bogotá su nuevo trabajo discográfico. Los espero con estas noticias después de comerciales en un flash. Vamos ahora con lo último en tecnología y la Red Mundial de Información con Alejandra Ortiz aquí en CMI. Presentado por 4G LTE de UNE. Vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE. El primer 4G LTE de Colombia. Vuela con el MiFi Quanta. Microsoft se alista para presentar al mercado lo que sería Windows 9, la nueva versión de su ya clásico y exitoso sistema operativo para computadoras y dispositivos móviles. La compañía de Redmond lanzará una versión previa del sistema para ir puliendo detalles de cara al lanzamiento definitivo que será en el 2015. El 30 de septiembre será el día que podría cambiar el camino de Microsoft. Todo parece indicar que Windows 9 podría volver a la esencia del sistema operativo con el escritorio y el menú inicio como principal protagonista. Según la compañía, no se han tenido los resultados esperados con Windows 8, lo que hace recordar a muchos a la versión Windows Vista. Por esto, aquí les presentamos algunos de esos cambios de los que se hablan en la red sobre el nuevo sistema operativo de Microsoft. Por ejemplo, el funcionamiento del menú inicio es exactamente idéntico al de Windows 7. Tendrá un listado de las aplicaciones más usadas y la posibilidad de fijar algunas de estas en la parte superior. Los charms o barras laterales que tiene Windows 8 siguen presentes, pero solo se pueden acceder a ellas desde pantallas táctiles. Con el mouse o con el teclado usted no podrá acceder a ellas. Igualmente, el explorador de archivos tiene una nueva vista, Home, donde se muestran las carpetas y lugares favoritos, carpetas frecuentes y archivos abiertos recientemente. Esta nueva versión de Windows, Microsoft la pondrá a disposición para su descarga a mediados de octubre. Los usuarios que tengan instalado el sistema operativo Windows 8 en sus computadores pueden contar con que tendrán Windows 9 de forma gratuita y completamente legal, distribuido directamente por Microsoft. ¡Feliz noche para todos! Profesor, estábamos muy felices porque les fue muy bien a estas muchachas de la Selección Colombia, pero nos venimos a enterar que las tratan como si les hubiera ido pésimo. Todavía no se sabe, es una infidencia que me hacen desde adentro del plantel, ¿no es cierto? Nada más y nada menos que una de las mejores jugadoras me dice que si cambian una camiseta, se la descuentan de los viáticos, que no cobran premio por haber logrado todo lo que lograron. Y aparte de eso, muchas son mamás y hace 1 mes y medio que están con la selección y otras perdieron el semestre en la universidad por representar a Colombia. Profe, ¿esto es vergonzoso para el deporte nacional? ¿Qué dicen las autoridades al respecto o qué estamos esperando que vayan a decir en las próximas horas? Santi, yo conozco la campana de las chicas. Ahora yo creo que la Federación Colombiana de Fútbol va a decir, no, miren, acá hay un dinero para darle a las chicas, o los trabajos serán respetados, o hablaremos con las universidades porque representaron al país. Lograron Panamericanos, el Mundial de Canadá el año que viene y Juegos Olímpicos del 2016 en Brasil. Nada más y nada menos.
Bueno, luego de haber alcanzado los objetivos fijados de clasificación, las chicas superpoderosas de la selección Colombia femenina regresaron hoy al país. Se fueron en medio del silencio y regresaron como heroínas. Las 22 jugadoras que terminaron invictas y subcampeonas de la Copa América Femenina de Ecuador recibieron un merecido reconocimiento a su labor en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Superamos todo lo hecho, llegamos con posibilidad del título. Hace 4 años se hicieron 4 puntos, al final ganando un partido, esperando resultados. Creo que esta selección antes de jugar el último partido ya tenía todos los tiquetes asegurados. La experiencia de la mayoría de las integrantes del seleccionado fue fundamental para terminar invictas luego de disputar 7 partidos ante potencias de la talla de Argentina y Brasil. Se debe a la madurez y a la experiencia que cada una de las jugadoras hemos adquirido en diferentes países que ya nos hemos encontrado. La mayoría ya terminaron su carrera en Estados Unidos jugando a un nivel muy bueno, el nivel universitario de Estados Unidos. Otra hemos tenido la oportunidad de estar en Suecia, en Brasil, en Finlandia, en España. Por su parte, Sandra Milena Sepúlveda, la arquera con la valla menos vencida del certamen, con tan solo 2 goles, está convencida que la mentalidad ganadora fue fundamental para el éxito alcanzado en Ecuador. La diferencia de esta selección es la mentalidad tan grande que ha tenido, lo positiva que fue, que creyó en las condiciones de cada jugadora y que bueno, y que la experiencia del recorrido y el bagaje de cada una de las jugadoras fue esencial para esto. Tras el éxito alcanzado en Ecuador, la Selección Colombia ya diseña su plan de preparación para los Juegos Panamericanos de Toronto y el Mundial de Canadá 2015, así como los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. 8 partidos mañana, 8 partidos el miércoles. Para que se lo agenden, señoras y señores, aquí están los recomendados de este martes en Champions. La segunda jornada de la Champions tendrá en París su partido estelar. El PSG sin Zlatan Ibrahimovic por lesión recibirá en el Parque de los Príncipes a un Barcelona líder de su grupo y con Lionel Messi como principal arma de ataque. No tenemos ninguna duda. Va a seguir siendo determinante para nosotros, marcando y dando asistencias. El Paris Saint-Germain necesita la victoria con urgencia luego de empatar en su primer partido frente al Ajax, mientras que la principal novedad en el Barcelona será el regreso de Ter Stegen al arco. El otro partido que concentra la atención de la prensa y el público será el que protagonizarán en el Estadio Etihad el Manchester City y la Roma. Los ciudadanos, consolidados en la Premier como uno de los mejores equipos, necesitan trasladar esos resultados a la Champions, donde fueron derrotados por el Bayern Múnich en la primera jornada. It's obviously a big game for us. Disappointing start with the loss out in Munich, but we're fully aware it's the Champions League, and luckily it's knockout phases straight away. El de mañana en Manchester será el primer enfrentamiento entre el City y la Roma por Champions. Y con un equipo alterno, el mediocre equipo brasilero Vitória arribará esta noche al país para enfrentar el miércoles a Nacional por el partido de ida de la Copa Sudamericana. El Vitória de Brasil llegará a Colombia solo con 3 de sus titulares para jugar frente a Atlético Nacional el miércoles por la Copa Suramericana. De los titulares habituales, solo estarán el arquero paraguayo Roberto Gatico Fernández, el lateral derecho Nino y el defensa Luis Gustavo. El técnico Nery Franco afirmó que la prioridad es el partido de liga el próximo fin de semana frente a Botafogo, un rival directo en la lucha para eludir el descenso. Viene de perder con Atlético Mineiro este fin de semana 2-0. El juego del miércoles ante Nacional será por los octavos de final. El nuevo número 28 del mundo, el pereirano Santiago Giraldo, comienza mañana su participación en el ATP 500 de Pekín. Santiago Giraldo se sigue reafirmando como la máxima figura del tenis colombiano. Tras una buena actuación en un ATP 250 de China, el risaraldense apareció hoy en la casilla 28 del ranking ATP, sumó 1.225 puntos y logró mejorar su propia marca como el tenista local mejor posicionado en la historia de este deporte en el país. Y es que el 2014 será difícil de olvidar para Giraldo. Semifinales en Viña del Mar, Houston y Shenzhen. Final en el ATP 500 de Barcelona, donde eliminó a jugadores como el italiano Foggini y el español Nicolás Almagro. Además, este año en el Master 1000 de Madrid venció por primera vez a un top 10. Su víctima fue el 2 veces ganador de Grand Slam y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, el escocés Andy Murray por 6-3 y 6-2. Los mejores del ranking son el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. Que tengan una muy buena noche, acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres.
Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Venecia, en Italia, se convirtió en el escenario de cuentos de hadas para el matrimonio de George Clooney y Amal Alamuddin. El actor y la abogada dieron el sí hoy en una ceremonia civil. La novia lució radiante y él muy emocionado. Miren. Venecia, además de ser la ciudad de los canales, es también considerada una de las más románticas en el mundo. Este año 323 parejas han dado el sí, pero solo una ha sido el artífice de hacer que la prensa vuelque sus ojos ahí. Y los encargados de todo este revuelo son los recién casados George Clooney y Amal Alamuddin, quienes unieron sus vidas en una boda civil privada llena de romanticismo y mucho foco mediático. La pareja de moda llegó al Ayuntamiento de Venecia en un taxi acuático, donde sellarían definitivamente su lazo. Detrás de ellos un séquito de policías, fotógrafos, periodistas y camarógrafos, quienes querían ver de cerca el acontecimiento. Durante 4 días de festejos, este sería el evento final que enlazaba al actor y a la abogada de origen libanés de 36 años. Josh, de 53, lució un traje gris, mientras ella, muy elegante, portó un vestido color crema con un sombrero estilo pava. El exalcalde de Roma, Walter Veltroni, fue el encargado de oficializar la ceremonia. Esta sería la segunda en menos de 24 horas, pues George y Amal tuvieron una primera bajo la religión drusa, la cual profesa la abogada. Este sería el primer matrimonio de Amal y el segundo en la larga vida amorosa de George, quien estuvo casado con la actriz Thalia Balsam. Ahora los cantantes se crean formas originales para promocionar sus trabajos discográficos. Y lo digo porque Santiago Cruz salió a las calles de Bogotá para dar a conocer su nuevo álbum Equilibrio. Santiago Cruz regresa con su álbum Equilibrio y para presentarlo ha decidido tomarse las calles de las principales ciudades de Colombia. Estos artistas aquí mostrándonos las dotes que se necesitan para mantener el equilibrio en circunstancias complicadas. Su primer sencillo, ¿Cómo haces?, ya suena en las emisoras del país. Hay parejas que superan la prueba del tiempo, que siempre le dicen a uno que es un tirano, y uno siempre se pregunta, ¿cómo hace esta gente para lograrlo, no? Esta producción discográfica está inspirada en las relaciones sentimentales, la realidad que vivimos como país y como seres humanos. Y Valledupar amaneció hoy con una polémica. En el cementerio Exeomo de la capital del Cesar, 20 tumbas fueron destrozadas, entre ellas la de Diomedes Díaz. Vándalos dejaron en mal estado este camposanto. Así quedaron las tumbas de los artistas fallecidos Diomedes Díaz y Khaled Morales, luego de que un hombre ingresara al cementerio Jardines del Exeomo en Valledupar y sin explicación alguna las destrozara. Nos dio mucha nostalgia, de pronto no tanto lo material, sino lo sentimental. Como padre, como madre, mi esposa pues se siente muy dolida. Yo creo que la administración debe de poner algo de su parte y poner celadores por sectores. Unas 20 lápidas más también resultaron afectadas. Según la administración, pasadas las 5 de la mañana, una persona bajo los efectos de la droga las destruyó. En otras oportunidades, seguidores de estos cantantes retiraban las fotos de Khaled y Diomedes, por lo que fue necesario la instalación de un letrero. Por suerte no le pasó nada a Jennifer López, que se llevó un gran susto cuando el carro donde se transportaba fue embestido por un conductor en estado de embriaguez. La cantante, quien viajaba con sus hijos en Malibu y una amiga, fue sorprendida por un hombre que fue puesto bajo arresto de inmediato, ya que después de accidentar el auto de la estrella iba a emprender la fuga. Por medio de su cuenta de Instagram, la diva del Bronx publicó esta imagen antes de que ocurriera el accidente. En ella afirmaba que estaba estrenando carro nuevo. Por fortuna, nadie salió afectado. Y antes de despedirme, los dejo con un adelanto de lo que presentarán mis compañeras de Panorama después del noticiero. Estos tacones son elaborados por los artesanos de Soledad. ¿Qué sorprendería a tus padres de ti? Pues en este momento llegaré con las llaves de la casa. Entre brillantes y opacos marcan la diferencia. Vamos a estar dando unas becas. Nos vemos a tal hora, pero ya sabes para qué. Yo, en mi familia, yo no tengo tío que no baile. Y empezamos con el Don de Moon. Bueno, en la relación hay mucho compañerismo. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos.
Bueno, y feliz noche a lo Mafalda para todos, porque hoy está cumpliendo 50 años. Entonces parece que todos tenemos la misma frase favorita de Mafalda: paren el mundo, me quiero bajar. Pero usted tenía Yo me encontré otra por aquí bonita. Comienza el día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo. Yo creo que a mi papá le gusta porque él es fanático de Mafalda y tiene varios. Pero y usted que es argentina, papi, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, ahí se paraba en el mar mirando los dos para allá con el papá y le decía: papi, ¿le puedo hacer una pregunta? Y siempre lo mataba con las preguntas. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30 más CMI. Y a las 9:10 la información internacional. Ahí los espero. Gracias por acompañarnos.